En el puerto de Bermeo, las embarcaciones de la flota pesquera saludan la llegada del yate Azor en el que viaja su excelencia el jefe del Estado. El generalísimo desembarca en los muelles al pie de la cofradía de pescadores. Con pasajes, es Bermeo uno de los puertos más importantes del Cantábrico y tributa a Franco un recibimiento lleno de afecto y de entusiasmo. Después de haber visitado e inaugurado la clínica del seguro de enfermedad del Instituto Social de la Marina, su excelencia escucha en la cofradía de pescadores al alcalde de Bermeo, que hace historia de los problemas de la villa y agradece la atención prestada a ella por el gobierno. El generalísimo contesta expresando cómo el movimiento nacional ha sabido poner a España en pie con su espíritu de hermandad. Marineros y pescadores ejecutan en el parque danzas típicas en honor del jefe del Estado. En unión de los ministros y autoridades que le acompañan, Franco presencia el desarrollo de este festejo popular. Después se efectúa la inauguración del ferrocarril Bermeo-Pedernales, que pone en comunicación el puerto y aumenta considerablemente su actividad con la zona de los ferrocarriles vascongados. El recorrido total de la línea es de 4.850 metros.